¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes con una historia. Muchas veces las personas decimos que no nos arrepentimos de nada, pero cuando estamos en el lecho de muerte nos llega un gran arrepentimiento. Algunos dicen, me hubiera gustado tener el coraje de hacer realmente lo que yo quería hacer. Otros dicen, ojalá no hubiera trabajado tanto y hubiera disfrutado más la vida. Pero algunos se arrepienten de sus pecados, de sus malas obras o de haber tenido algo en contra de alguien. Pero todo esto no es importante, sino una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Solo quiero confesarme. La siguiente historia está basada en hechos reales y sucedió en San Luis Potosí. En la iglesia del pueblo estaba una noche el sacerdote y el sacristán, cerrando ya la iglesia. El sacristán le dijo, pues es hora de irnos a descansar, padre. Hoy fue un día muy pesado. Aquel sacerdote le dice, tienes mucha razón. Si quieres, tú ya vete a tu casa a descansar, y yo me encargo de todo. Mañana nos vemos en la sacristía. Así que aquel sacristán se va a su casa a descansar. El sacerdote lo acompaña a la puerta. Después de eso, cierra la puerta de la iglesia con llave por dentro. Pero cuando aquel sacerdote apagó las luces de la iglesia, iba caminando a la casa parroquial, la cual estaba a un lado de la iglesia. El sacerdote escuchó que estaban tocando la puerta principal, pero como ya era noche, prefirió ignorarlo. Pero seguían tocando aquella puerta con mucha insistencia. Entonces el sacerdote decidió asomarse por un hoyito que tenía la puerta de madera, y se percató de que quien tocaba la puerta era una jovencita muy bonita, de algunos 18 años de edad. Aquel sacerdote le dio mucha lástima a esta joven y le abrió la puerta. Aquel padre le dice a aquella joven, ¿qué haces a estas horas de la noche fuera de tu casa? Es muy peligroso que una jovencita como tú ande a estas horas de la noche en la calle. ¿A poco no te da miedo? En tu casa deben de estar preocupados por ti. Dime dónde vives, hija. Vivo aquí adelante unas cuadras, padre. Mi familia y yo acabamos de llegar a este pueblo. Aquel sacerdote le dice, con razón no te conozco, porque yo, como sacerdote, conozco a todas las personas de este pueblo. Déjame acompañarte a tu casa. Aquella joven le dijo al sacerdote, lo que quiero es confesarme. Así que el sacerdote le dijo, pero ya es muy noche, regresa mañana más temprano y te confiesas. Aquella joven estaba muy insistente. Quiero confesarme. Estaba terca con el padre y no quiso cerrarle la puerta en la cara. Así que le invitó a pasar a la iglesia, a confesarse. Cuando la absorbió de sus pecados y le dio su penitencia, aquel padre le dijo, ya te voy a acompañar, porque ya es muy noche. El sacerdote y la joven empezaron a caminar por las calles del pueblo, en un silencio total, hasta que el sacerdote le dijo a la jovencita, ya caminamos algunas cuadras de la iglesia al pueblo. Dime dónde vives, hija. ¿Hasta dónde está tu casa? Aquella joven le dice, faltan 3 cuadras más adelante. Ya casi llegamos. Ambos continuaron caminando hasta llegar al cementerio, pero enfrente del cementerio hay algunas casas. Entonces el sacerdote se imaginó que aquella joven vivía enfrente de las casas que había en el cementerio, así que le insistió una vez más, ¿cuál de esas es tu casa? No, padre, ninguna de esas casas que están frente al cementerio es la mía. La verdad es de que yo vivo en el cementerio del pueblo. Gracias, padre, por confesarme y por darme su bendición y su absolución. En eso la jovencita se da la media vuelta y camina rumbo al cementerio. Poco a poco se va desapareciendo misteriosamente frente a los ojos del sacerdote, que estaba impactado. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Así que el sacerdote ofreció una misa y le prendió una veladora a esta jovencita, pidiéndole a Dios que ella, que murió, descanse en paz y que no ande penando en el pueblo. Se dice que los ruegos del sacerdote fueron escuchados por Dios, porque desde esa vez, el alma de aquella joven que estaba en pena jamás se volvió a ver en el pueblo. Nunca se supo nada. Esta historia
la quise compartir con ustedes. Fue escrita por mi amiga Bella Sirena, a quien le mando un saludo. Pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. Las historias de sacerdotes y de iglesias son muchas. La siguiente historia lleva por nombre Ella pedía ayuda. Dentro de una iglesia de San Luis Potosí, había la casa parroquial donde vive el sacerdote. Era una época de invierno. Hacía mucho frío, el aire estaba muy helado. Aquel ambiente era demasiado frío y viento. Una fría neblina cubría todas las calles del pueblo. Era de madrugada. El sacerdote se despertó porque estaban tocando la puerta de manera muy insistente. Aquel sacerdote no quería hacer caso e intentaba dormir, y por la manera como tocaban la puerta, el sacerdote se puso el abrigo y fue a abrirla. Cuando el sacerdote abrió la puerta, vio que era una chica de 17 años. Era muy bonita. Tenía su cabello largo, los ojos azules y traía un vestido negro largo. Pero no tenía suéter ni abrigo. Para el frío que estaba haciendo en esa época, porque era invierno, parecía como si ella no lo sintiera. Así que aquel sacerdote le dijo: «¿Qué te pasa, niña? ¿Qué haces allá afuera de tu casa y con tanto frío?» Aquella jovencita le dijo: «Padre, déjeme entrar, me vienen siguiendo. Déjeme entrar, adentro le explicaré todo». Aquel sacerdote le dijo: «Pasa, hija, déjame cierro la puerta, siéntate en la sala y dime qué es lo que te pasa». Aquella jovencita le dice: «Vengo de un pueblo que está aquí cerca. De ese pueblo veníamos de una fiesta, unos amigos y yo. Pero en esa fiesta conocí a un muchacho que me dijo que nos saliéramos y fuéramos a su carro a dar una vuelta por el pueblo. Y así lo hicimos. Nos fuimos en su carro a dar una vuelta por el pueblo. Andábamos caminando cerca de un río, cuando vimos que en una zona de aquel río estaban unos muchachos tomando cerveza y fumando marihuana. Cuando nos vieron lo golpearon y lo asfixiaron con unas bolsas de plástico. Yo tenía mucho miedo, así que corrí y corrí. Yo iba corriendo, cuando vi de reojo que aquellos muchachos me venían siguiendo. Estaban corriendo muy rápido. Aún así me alcanzaron, me violaron. Después me pusieron unas bolsas de plástico en la cabeza y me aventaron al barranco. Está pasando el río. En eso la joven desaparece misteriosamente frente al sacerdote, quien esa madrugada ya no pudo dormir. Se le quitó el sueño. Al amanecer, aquel sacerdote pidió a los policías que lo acompañaran a investigar aquel barranco que estaba pasando el río. Cuando llegaron, la policía bajó hasta el fondo de ese barranco. Encontraron una joven muerta, según el servicio médico forense. Esta jovencita tenía 15 días de haber muerto. Después de analizar el cuerpo de esa joven, le fue entregado el cuerpo a sus familiares para que le dieran cristiana sepultura en el cementerio. No cabe duda que el alma de esa joven buscó ayuda, y el único que podía ayudarle era el sacerdote del pueblo. Esto para que encontraran su cuerpo, que estaba abandonado en un barranco, y así poderle dar cristiana sepultura en el cementerio. Se dice que existen personas que tienen un don espiritual y pueden ver y platicar con seres que ya no están en este mundo, o con su alma. Estas historias de almas que necesitan ayuda las quise compartir con ustedes. Fueron escritas por mi amiga Bella Sirena, a quien le mando un saludo. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.